¿Por qué el gancho al hígado mexicano sigue siendo el arma táctica más letal del boxeo? En este video analizamos la mecánica del golpe mexicano al hígado, recorriendo su evolución desde la presión implacable de Julio César Chávez hasta la precisión moderna de las estrellas actuales, mediante el análisis del sutil posicionamiento del pie adelantado y la torsión necesaria para acomodar el codo. Demostramos por qué esta obra maestra táctica sigue siendo el arma definitiva e ineludible para ganar en el boxeo. Sobre el hígado, cuidado que Samán. Vean ustedes el dominio de Chávez, buscar el ángulo. Ahí tocó otra vez con la izquierda, él sale Melián jugándose con una serie de golpes. No le da respiro, la izquierda al hígado otra vez, la derecha abajo. No puede más. Es el final de la pelea. Mano. Esa es la mano, es la anterior, la izquierda al hígado. Clara. El gancho al hígado no es solamente un golpe, es una sentencia. En el boxeo, un knockout a la cabeza es un apagón, pero un gancho al hígado es una agonía lenta y dolorosa. Hoy analizamos por qué desde la época de Julio César Chávez hasta la precisión quirúrgica del Divino Espinosa, el gancho al hígado mexicano sigue siendo el arma más letal y temida en el ring. No es fuerza bruta, es geometría y tradición. Y quédate hasta el final de este video porque vamos a revelar el secreto del posicionamiento del pie que los grandes maestros no quieren que veas. Para entender el gancho al hígado de Julio César Chávez, primero debemos mirar su mano izquierda, pero no el gancho, sino su jab. A diferencia de la escuela amateur donde el jab busca puntear y salir, el gran campeón mexicano usaba un jab pesado y de medición. No le importaba si no conectaba limpio, su objetivo era tocar los guantes del rival para sentir su distancia exacta y, lo más importante, obligarlo a subir la guardia. Al forzar al oponente a protegerse el mentón, Chávez lograba que el piso de abajo quedara desprotegido, exponiendo el flanco derecho del rival justo donde el hígado espera el impacto. Y aquí es donde la magia ocurre. Muchos boxeadores persiguen a sus rivales, Chávez los encerraba, él no caminaba hacia ellos, caminaba hacia donde ellos iban a estar. Al cerrar las salidas laterales con pasos cortos y diagonales, Julio César Chávez eliminaba el espacio de respiración. Esta presión constante genera un pánico táctico, el rival se siente asfixiado y tiende a encogerse. Es en ese momento de fatiga y de claustrofobia donde el gancho al hígado de Chávez nace, no del bíceps, sino de la rotación de su cadera y el empuje de sus piernas, entrando como un pistón en el hueco exacto debajo de la última costilla flotante. Chávez, Julio César de tener una pelea cuando lo considere prudente y resultaría del agrado de los aficionados de Culiacán. Le ha metido ahí algunos piquetes al hígado y también poner término a la pelea. Si no se le cae antes de tiempo, como el episodio a su contrincante, el gancho tranquilamente, ahí se quedó. Y hay una clave, un secreto que aquí brilla con luz propia. Hablando de Julio César Chávez, su capacidad sobrehumana para absorber el castigo. Chávez aceptaba recibir uno o dos golpes arriba para poder colocar el golpe abajo. Era un intercambio psicológico. Le decía a su rival: tu mejor golpe no me detiene, pero el mío te va a exterminar. Caballo, un peleador con la vía directa hacia la victoria rotunda de izquierda, y pues todavía sigue teniendo capacidad de respuesta de gran calibre. Y ahora sí, finalmente la actitud más a fondo en el vuelve con castigo al cuerpo, remate con la... Sin embargo, habiendo podido quedarse en la lona, se levantó del cuarto episodio. La gente le tomó muy en Julio César Chávez. Julio César lo persigue, una derecha, soportando el castigo, y paran finalmente. Y esa invulnerabilidad aparente desmoralizaba a cualquiera, permitiéndole trabajar al cuerpo con una impunidad técnica que definía la escuela clásica mexicana: castigar el motor para que el resto del coche deje de funcionar. Y si crees que el gancho al hígado empieza con el puño, estás mirando el lugar equivocado. Todo comienza en la base. El secreto mejor guardado de los maestros mexicanos es el posicionamiento del pie izquierdo en una guardia derecha, para que el golpe entre limpio
limpio, debes de colocar tu pie adelantado por fuera del pie delantero de tu rival. ¿Por qué? Porque al hacer esto desplazas tu centro de gravedad y obligas al oponente a rotar su torso ligeramente para seguirte. Esta pequeña rotación estira su costado derecho, abriendo una ventana de milímetros justo entre su codo y su cadera. Es un juego de ángulos. Si estás frente a él, chocarás con su guardia. Si estás por fuera, tienes un pasillo directo al hígado, pero entrar no es suficiente. Hay que causar daño estructural. Y aquí entra la técnica del gancho de pala. A diferencia de un gancho a la cabeza, donde el codo suele ir paralelo al suelo, en el gancho al hígado mexicano, el codo debe subir ligeramente al final del recorrido. No es un movimiento recto, es una trayectoria ascendente en diagonal, en 45 grados. Al elevar un poco el codo y girar la muñeca hacia arriba en el último instante, el puño no solo golpea, sino que se entierra bajo las costillas. Imagina que estás tratando de levantar el hígado hacia el pulmón del rival. Esa torsión es la que maximiza la transferencia de energía y asegura que el impacto no se quede en la piel, sino que viaje a las profundidades del órgano. Pero ¿qué siente realmente el boxeador que lo recibe? He said, even if the fans are hostile to me, I just hope they're loud. Oh, man. Got to the liver, left hand to the liver, and Benavides crumples in his own corner. Count is at 5, 6, 7. He's not going to get up. 8, 9. Benavides is down and out. A shot to the liver, left hand thrown by Barrera. Benavides is still crumpled over. And I'll tell you, that is one of the most... Se siente la muerte. El hígado es el órgano más grande y más pesado del abdomen y está conectado directamente al sistema nervioso autónomo a través de un nervio que se llama el nervio vago. Y cuando el golpe conecta con esa torsión de pala, el hígado se comprime bruscamente, se apachurra, enviando una señal de pánico al cerebro, y el resultado es un cortocircuito inmediato. La presión arterial cae, el diafragma se paraliza, lo que impide respirar, y las piernas simplemente dejan de obedecer. No es que el boxeador no quiera levantarse, es que su sistema nervioso ha decidido que la prioridad es sobrevivir, no pelear. Es una parálisis involuntaria que dura entre 5 y 10 segundos, el tiempo exacto para que el referee cuente hasta 10. Si Julio César Chávez era una prensa hidráulica que te aplastaba contra las cuerdas, los exponentes modernos han llevado el gancho al hígado a un nivel de arquitectura táctica como Brandon el Perro Mosqueda, por ejemplo. Ya no solamente se trata de asfixiar al rival, ahora se trata de usar la longitud, el timing y el volumen para crear aperturas donde parece no haberlas. Y hemos pasado de la fuerza de choque a la precisión de francotirador, y nadie personifica mejor este cambio que Brandon el Perro Mosqueda, Rafael el Divino Espinosa y William el Camarón Cepeda. El Divino Espinosa es un unicornio en el boxeo, un peso pluma con una estatura de peso ligero o incluso welter. Tradicionalmente se dice que los boxeadores altos deben de pelear a distancia, pero Espinosa ha roto el manual. Él usa su longitud de brazos para lanzar el gancho al hígado desde una distancia donde el rival se siente seguro. Debido a su altura, el ángulo de su gancho no es horizontal sino descendente. El golpe no entra de lado, cae del cielo directamente hacia la cavidad hepática del oponente. Para un rival de estatura normal es casi imposible bloquear un golpe que viene desde un ángulo tan inusual, por encima de su propia guardia. Es literalmente un gancho al hígado que el oponente no puede ver venir. Punches there, first one to the body which bent him in half. First knockdown, 12th round. Up at 8. And this looks very much like the end. Another body punch, and his face absolutely contorted in pain. Terry Lawless telling him from the corner, stay there. Up at 8 again. Halfway through this round, he'll never make it. He's got him again, and Sid Nathan says enough. And in round 12...
Y por otro lado tenemos la máquina de lanzar golpes, que es el Camarón Cepeda. Su secreto no solamente un golpe perfecto, sino el efecto saturación. Cepeda es el rey del volumen, no lanza 1 o 2 golpes, lanza combinaciones de 6, 7, 8 impactos. En sus ráfagas el gancho al hígado es el caballo de Troya. Al lanzar esos ganchos arriba y los rectos, obliga al rival a cerrar su guardia herméticamente frente a su cara, y es ahí, en medio de esa tormenta de cuero, donde el camarón cuela el gancho al hígado. Y esto es un juego de probabilidades. Si te lanzo 5 golpes al cuerpo en 3 segundos, tus reflejos no podrán bloquearlos todos. El camarón no busca el hueco, él crea el hueco a base de insistencia y de un ritmo cardíaco frenético. Lo que une a Espinosa y a Cepeda con Chávez es la intención. A pesar de sus estilos tan diferentes, ambos mantienen la máxima del boxeo mexicano: el camino a la victoria pasa por el cuerpo. Han adaptado la técnica de la pala y el posicionamiento de pies a sus propios atributos físicos, demostrando que el gancho al hígado no es una reliquia del pasado, sino el arma más avanzada del boxeo moderno. Después de recorrer décadas de historia, desde la presión asfixiante de Julio César Chávez hasta la geometría vanguardista del Divino Espinosa, queda una pregunta en el aire: ¿es el gancho al hígado el golpe más difícil de perfeccionar en el boxeo? Posiblemente sí. Requiere una sincronía perfecta entre el posicionamiento del pie, la rotación de la cadera y esa torsión final de pala que hemos analizado hoy. Pero más allá de la técnica, es el golpe que separa a los buenos boxeadores de las auténticas leyendas mexicanas. Es un golpe que no busca el aplauso fácil del knockout a la cabeza, sino el respeto silencioso de quien sabe que ha doblegado la voluntad de su oponente desde adentro. El boxeo evoluciona, las guardias cambian y los atletas son cada vez más fuertes, pero el hígado humano sigue estando en el mismo lugar. El hígado no se puede fortalecer, no existe ningún ejercicio que fortalezca el hígado. Y ahí estará el hígado eternamente en el mismo lugar, esperando ese impacto que apaga las luces. Mientras exista un boxeador mexicano en el ring, el gancho al hígado seguirá siendo el arma táctica más letal, ineludible y temida de este deporte. Es nuestra herencia, nuestra ciencia y nuestro arte. Pero ahora quiero escucharte a ti, que eres parte de esta comunidad de apasionados del boxeo. Si hoy tuvieras que elegir a un solo boxeador en activo que posea el gancho al hígado más perfecto y devastador, ¿quién sería? ¿El Divino? ¿El Camarón? ¿Brandon el Perro Mosqueda? ¿Otro? ¿Te quedas con la longitud y el ángulo del Divino? ¿Con el volumen incesante del Camarón Cepeda? ¿Con la técnica perfecta de Perro Mosqueda? ¿O crees que el Canelo Álvarez sigue siendo el rey absoluto de esa zona con su precisión quirúrgica? Déjame tu respuesta aquí en los comentarios, porque quiero leer tu análisis técnico. Y si te ha gustado este video biomecánico, no olvides suscribirte a Richie Blog para más contenido donde desmenuzamos la verdadera ciencia del ring. Le mando un saludo a mi familia, un abrazo, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi apoyo, mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.